Buenos días, queridos compatriotas, compañeros de armas. Saludo muy especialmente a la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, al señor ministro del Poder Popular para las Obras Públicas, a mi compañero de armas, almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional, su segundo comandante, a todos los integrantes del Estado Mayor Superior, mayores generales, almirantes, generales, almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales superiores, subalternos, cadetes, queridos hermanos y hermanas de nuestra administración pública, funcionarios de nuestro gobierno bolivariano, compañeros representantes de los medios de comunicación, músicos militares, amigos todos. ¡Ahí, creación! Hoy es un día como de esos que siempre venimos a invocar a este panteón. Un día de resistencia. Resistencia. Por muchos años nos metieron en las venas, en nuestro subconsciente, la idea de que la colonización, la conquista, era el mérito supremo de nosotros estar viviendo en esta tierra. No puede ser meritorio la opresión, los desafueros y el genocidio que se cometió contra nuestros americanos, nuestros amerindios, porque fue sencillamente eso lo que ocurrió. Exactamente lo que ocurrió cuando los colonizadores de la España de entonces llegaron a estas tierras no a descubrirnos, sino a explotarnos y a cometer el genocidio más gigantesco que haya registrado la historia de la humanidad. No lo decimos nosotros, queridos hermanos, compañeros. Cito a Fray Bartolomé de las Casas, ese sacerdote que fue testigo de lo que vio, de las atrocidades que vieron de los conquistadores contra nuestros indefensos indígenas, contra nuestros indefensos pueblos originarios. Es muy duro citar a Bartolomé de las Casas, citar lo que escribió. Desde despojarle los niños de los pechos a las madres y lanzarlos a las piedras de los ríos, pasando por decapitar, descuartizar a nuestros indígenas, quemarlos, incendiarlos, echarlos a los perros para que los mordieran y los descuartizaran. Y tantas otras barbaridades que Bartolomé de las Casas dejó sentado como testigo de sección de lo que observó de aquellos desmanes, de aquellos colonizadores. Entonces no podemos darle mérito a la colonización, como nos tuvieron muchos años. Bolívar hizo un inmenso esfuerzo para lograr nuestra independencia política, pero el germen de la colonización quedó allí, latiendo,
pululando, quedó allí. Y fue el comandante Hugo Chávez, siempre Chávez, retomando la fuerza originaria, libertadora, emancipadora, libertaria de nuestros genes que pasan por nuestras venas. Fue el comandante Hugo Chávez, a través del proceso constituyente de 1999, que retomó el valor de nuestros pueblos originarios. ¿Quién más podía hacerlo, queridos hermanos, compañeros? ¿Quién más? La oligarquía criolla, pro-yanqui, piti-yanqui, pro-colonialista. Eran ellos quienes iban a reivindicar a nuestros pueblos originarios, a nuestros amerindios. Pues no lo creo. Pasaron muchos años y no lo hicieron. Fue el comandante Hugo Chávez, a través del proceso constituyente del 99, que retomó el tema y cambió de raíz el Día de la Raza, como lo llamaban, por el Día de la Resistencia Indígena. Ese es el lugar, el concepto que cabe perfectamente un 12 de octubre. Un 12 de octubre. Ese es el concepto, la resistencia indígena. Nuestros libertadores y libertadoras indígenas. No es por capricho que ahora repose en este Panteón Nacional los restos simbólicos de ese guerrero, líder, revolucionario, hay que decirlo, patriota, líder indígena, Guaycaipuro. No por casualidad está aquí, junto a nuestros libertadores. Y no por casualidad está aquí también a otra guerrera, iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquella guerrera también, que murió luchando, ahorcada, a Pacuana. Aquí está con nosotros también, en este panteón, con su corazón vibrante, como lo tenemos nosotros hoy en día. Porque la Venezuela del siglo XXI, sobre todo en estos últimos años, ha venido con otros métodos resistiendo los embates más groseros, más injerencistas, más intervencionistas de los imperios del mundo. Es importante que nos traigamos las luchas de aquellos indios aguerridos, como dicen los historiadores, gente muy guerrera, porque cuando Diego de Lozada, cuando llegaron los conquistadores, Alonso de Ojeda, y venía de puerto en puerto, de occidente hacia el centro, desde el oriente hasta el centro, y se consigue allí, en lo que quedó registrado para la historia como Puerto Flechado, en los puertos de Tucacas. Alonso de Ojeda venía recibiendo la hospitalidad. Fíjense ustedes, queridos hermanos, es bueno saberlo, la hospitalidad de nuestros pueblos indígenas. La tendida de mano, bienvenido. Conquistador, ¿qué quiere usted? Y el conquistador respondiendo, quiero tu esclavitud.
Quiero que seas tú el que recoja las perlas, el oro, las riquezas de esta tierra y me las entregues todas. La nobleza de los pueblos originarios, hasta que se consiguieron con los caribes en el centro del país y en ese puerto flechado, allí en Tucacas, en la zona de Tucacas, resultaron los 21 primeros muertos de esos conquistadores. Y tuvieron que salir huyendo hacia Curazao. Fueron los chipas, los indios chipas, esa sangre caribe, donde comenzó verdaderamente la resistencia indígena en 1499. Y después, bueno, toda la proeza, la hazaña de Guaycaipuro, de su hijo Baruta, de Conopoima, de Tiuna, de Chacao, de Terepaima y de tantos otros guerreros indígenas. Esa misma resistencia, queridos hermanos, compañeros, la estamos viviendo en el siglo XXI, con otros métodos, otros imperios, pero con la misma intención, neocolonizarnos. Y yo invito hoy, Día de la Resistencia Indígena, a la siguiente reflexión. Tenemos que darnos el debate, queridos hermanos y hermanas, de libertad versus colonialismo. Ese debate está vivo, no está muerto, no ha dejado de existir, está presente en diversas formas, de diversas maneras, en diversas expresiones. Desmontemos el esquema neocolonial que pretende quitarnos la libertad, quitarnos nuestra independencia, quitarnos nuestro carácter de Estado soberano y más aún quitarnos nuestra dignidad. Desmontemos desde aquí, desde nuestras mentes, desde nuestros corazones, todo esquema, toda expresión neocolonial de pretensiones injerencistas, porque lo que hemos visto en los últimos meses creo que no tiene precedente en la historia de Venezuela. Una actitud grotesca contra la soberanía venezolana. Una mentira, una verdad manipulada, hecha trizas. Han descuartizado, así como descuartizaron a nuestros indígenas, han descuartizado la verdad. La invitación a mis compañeros de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la invitación al pueblo de Venezuela en nombre del gobierno bolivariano es a resistir. Resistir con la fuerza de nuestros amerindios, de nuestros caciques, de nuestros guerreros, de nuestras guerreras, y a seguir por la ruta de la independencia de nuestro libertador Simón Bolívar y por la emancipación de la patria grande bolivariana tomada por el comandante Hugo Chávez. Esa es la invitación, queridos hermanos, compañeros. Dentro de pocos días estará el pueblo de Venezuela invitado a ejercer su derecho sagrado, constitucional, humano, político del sufragio. Cada voto, sin importar el color político, la tendencia y la ideología que tenga, cada voto debe ser un voto contra el intervencionismo, contra el injerencismo, contra el ataque contra nuestra soberanía. Un voto
Un voto, una fuerza de esperanza, una fuerza de resistencia, una fuerza de cohesión nacional. Y espero pues que todo este proceso de las elecciones regionales del próximo domingo, 15 de octubre, bueno, sea un proceso donde el civismo del venezolano, de la venezolana, como siempre ha demostrado en estos procesos, salvo excepciones que han sido manipuladas por sectores de la oposición política en estos últimos meses, llevando a la violencia, al sabotaje a los servicios públicos, al malestar de los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Cada voto de cada venezolano tiene que ser un voto por nuestra nacionalidad, por nuestra identidad nacional, por nuestra recuperación nacional en todos los ámbitos, en lo moral, en lo político, en lo económico, en lo social. Pero sobre todo debe ser un voto de identidad nacional. No podemos dejarnos nosotros doblegar nuestra conciencia por las pretensiones y el hambre que tienen los imperios del mundo sobre Venezuela. No lo permitamos, queridos hermanos, compañeros. Estamos en momentos cruciales, en momentos estelares de la historia de Venezuela. Me atrevo siempre a compararlo con otro proceso de liberación y de independencia nacional, estos momentos que estamos viviendo. Pero no solamente son distintas expresiones del neocolonialismo. Se han atrevido, queridos hermanos, a colonizarnos a través de la fuerza. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica se ha atrevido a decir que tiene en sus manos la opción militar contra Venezuela. ¿Por qué? Porque salimos a votar, porque la democracia venezolana cada día se robustece más. ¿Por qué nos quieren sancionar? ¿Por qué quieren bloquear a un pueblo? ¿Por qué quieren privarlo de sus alimentos, de sus medicinas, con el infame bloqueo este que tienen sobre Venezuela? Esa es la solución a las distorsiones económicas que nos han tratado de imponer a través de un modelo neoliberal de guerra económica. La solución es bloquear a Venezuela. La solución es invadir a Venezuela. Bueno, momentos de locura que vive este mundo. Invitamos a la reflexión, pues. Hoy, día de la resistencia indígena, pongámonos de pie frente a nuestro tricolor. Veamos el horizonte, queridos hermanos y hermanas. Veamos hacia atrás las luchas de nuestros guerreros indígenas, nuestras guerreras indígenas. Miremos hacia atrás la fuerza espiritual de nuestro libertador Simón Bolívar y miremos el legado del comandante Hugo Chávez, que es el camino seguro a una patria independiente, libre y soberana. ¡Que viva la resistencia indígena! ¡Viva! ¡Que viva la Venezuela amerindia! ¡Que viva! Y que viva la patria venezolana. ¡Que viva! Muchísimas gracias.